Bueno, mis hermanos, continuamos entonces con la próxima plenaria y me honra poder presentar, como siempre digo a veces, tengo muchos pastores que son amigos míos, pero solamente pocos son amigos que son pastores. Y nacido en Caguas, Puerto Rico, Joselo terminó sus estudios en ingeniería industrial en el recinto de Mayagüez en el año 98. En el año 2006, Joselo renunció a su carrera como ingeniero para ingresar al Colegio de Pastores de Sovereign Grace Ministry. En septiembre de 2008, con un grupo de 40 personas y el apoyo de Sovereign Grace Ministry, Joselo plantó la iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, en donde este es el pastor principal. Por la gracia de Dios, Joselo está casado con Katy Mercado y Dios les ha regalado dos hermosos niños que salieron a su madre, Joey y Janel. Así que un fuerte aplauso a Joselo. No está mintiendo. Por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios se parece a la mamá. Paramos con dos porque estábamos seguros que si teníamos un tercero se iba a parecer a mí y él no iba a estar muy contento. Es un gozo estar aquí con ustedes. Verdaderamente esto es casa y qué bendición estar en esta oración contestada para tantos en Puerto Rico, recibiendo estos fundamentos bíblicos que son tan importantes. Quiero sacar un poquito a Gadiel del Hoyo cuando dijo que hay iglesias que tienen que ser cerradas. Nunca queremos cerrar iglesias, pero ahora vamos a ver una de las marcas de la iglesia, que es la predicación del evangelio, el verdadero evangelio. Y hay lugares que puede decir iglesia en la parte del frente. Si no está predicando el verdadero evangelio, no es una iglesia. Y yo creo que eso es lo que se refiere Gadiel cuando dice que hay lugares que se deben cerrar. Si no están predicando el verdadero evangelio, están predicando herejía. Y por eso esta marca es tan clave y tan esencial. Todo ronda alrededor de esta marca. La teología bíblica, la predicación expositiva están hechos para ayudarnos a guardar el evangelio. Son herramientas dadas por Dios a la iglesia para que nosotros no prediquemos aquello que no sea el evangelio. Porque siempre queremos predicar el evangelio. El evangelio es como un batón. El Señor nos ha dado algo para pasar de generación en generación en generación. Él le dice a Timoteo que lo guarde, que lo mantenga, que lo cuide. Y queremos pasarlo, queremos cuidarlo, queremos atesorarlo. Y las marcas que acabamos de ver son marcas que nos ayudan a mantenernos dentro del verdadero evangelio. A ver a Cristo y predicar solamente a Cristo y la verdad de Él. Y las marcas que vamos a ver en la tarde, la disciplina de la iglesia, el liderazgo, marcas así por el estilo, nos ayudan a no manchar el evangelio. A permanecer, que el evangelio sea algo hermoso y no sea dañado por nosotros. Así que, hermanos, yo estaba a punto de llorar antes de subir porque esto es una oración contestada por muchos. Qué bendición estar aquí. Gracias por el tiempo que han tomado para poder estar en este lugar. Denota humildad de ustedes, querer venir a aprender de personas que necesitamos aprender también. Y ahora pasamos del mangú al mofongo. Hemos tenido buena dosis de mangú con la cebollita que ellos le ponen. Ahora vamos un poquito de mofongo al hermano José Martínez, que estaba de Logos. Yo llegué ayer al aeropuerto, me monté al auto y fui a Piñones. Así que tienes que hacer eso la próxima vez que venga. Yo bajé con mi esposa, que se quedó en el hotel, no pudo venir, y fuimos a Piñones y ya le metí a la vena ahí la grasa que necesitaba. Así que yo sé que tú eres más joven que yo, así que ve aprendiendo de los mayores. Aquí, yo llevo 15 años en los Estados Unidos. Todavía aquí se utiliza lo que le llaman la fiebre, donde los autos van y hacen, ¿verdad? Y están corriendo y hacen diferentes cosas. Y cuando uno está viendo los mejores autos, ¿verdad? Imagínense que usted vaya un día a la fiebre y llega a un Lamborghini. Imagínense que llega a un Ferrari.
Estos carros así, usted dice, wow, hermanos, ustedes lo que están experimentando, Miguel Núñez, un Lamborghini. Hermano Edgar, yo creo que Edgar es como un Eclipse bien pimpeado. Por la tarde tenemos a Juan Sánchez Ferrari. Después yo creo que Andrés Birch va a ser, es como un J-Tivo, un RX-7, pero buena gente. Yo quiero ponerle las expectativas correctas para ustedes para esta sección. Si pueden poner lo que yo soy, yo puse una foto a tiempo de ahí. 1.8. Yo quiero que ustedes tengan las expectativas correctas de lo que van a recibir. O sea, ellos, Lamborghini, yo veo. Ustedes vieron las fotos de la promoción, fotos así como profesionales, ellos salen así. Mi foto la tomó mi esposa y yo decía, vete lejos para que no vean lo feo que soy. Hermanos, pero mi confianza, como decía ayer el hermano Núñez, mi confianza no está en mis habilidades, en mi narrativa, lo que pueda hacer, mi confianza está en el Evangelio. Hermanos, si hay muchos que pueden predicar un mejor evangelio que yo, pero no un mejor evangelio. Hay muchos que pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero no un mejor evangelio. Si predicamos el verdadero evangelio, no podemos predicar nada mejor. Y eso es lo que queremos ver hoy. Queremos ver estas tres marcas: el evangelio, la conversión y la evangelización. Y si no tenemos un entendimiento correcto del evangelio, las otras no las vamos a hacer correctamente. Y vamos a pasar más tiempo en conocer el evangelio, en entender el evangelio, hermanos, porque ese es el mensaje importante, de mayor importancia. Y si yo pudiera atar estas tres marcas del evangelio, conversión y evangelización, yo diría que el evangelismo efectivo es aquel que comparte el verdadero evangelio, porque solo esto puede dar verdaderas conversiones. Para que haya un evangelismo efectivo, tenemos que compartir el verdadero evangelio. A veces como que lo que queremos es traer gente a la iglesia y que hayan sillas ocupadas y pensar que, bueno, no vamos a poner los que se sientan incómodos o los que se sientan mal. Si están en la iglesia están bien. No, hermanos, si no tienen el evangelio no están bien. No ha habido conversión, no ha habido iluminación. Hermanos, el evangelio es el corazón de la iglesia. El evangelio es aquello que da vida a la iglesia. Hermanos, yo soy un one trick pony. ¿Sabes lo que es un one trick pony? One trick pony en inglés es una persona que sabe hacer una sola cosa. Yo no puedo dar alguna de las charlas que estos hermanos acaban de dar, pero yo puedo explicarles el evangelio. Porque eso es lo que da vida a la iglesia. Eso es lo que es de mayor importancia a la iglesia. Hermanos, y esa es mi pasión para la iglesia. Mi pasión para mi iglesia local es que conozcan el evangelio. Que conozcan el evangelio y que crean el evangelio. Tú puedes conocer el evangelio, pero no necesariamente lo debes creer. Hay gente que quizás, humanistas, que conocen el evangelio, pero son ateos. Entonces tú conoces el evangelio, lo crees, pero también mi pasión es verla aplicado a nuestras vidas. Que sea algo que sea vivo, no algo para el día de conversión, sino el evangelio tiene algo para decir para nosotros cada día de nuestras vidas. Yo estaba aplicando el evangelio a mi vida justo cuando el pastor Xavier estaba presentándome, porque yo estaba diciéndome cómo un pecador como yo, como una persona que ha hecho tantas cosas contra Dios puede predicar su palabra solamente por el evangelio. Y estaba hablando el evangelio a mi vida para acordarme que no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Y ese es el evangelio trabajando en ese momento, atacando contra mi deseo de agarrar la gloria de Dios y su gloria, que no es mía. El evangelio es lo único que me puede a mí librar de agarrar la gloria de Dios. El evangelio tiene algo para nosotros en cada momento de nuestra vida. Lo queremos aplicar en todo. Cuando oramos, cuando hacemos servicio, el evangelio es lo que informa todo lo que hacemos. En Lucas 24, es un pasaje que hemos visto ya en las otras dos plenarias. Jesús les dijo, verso 44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Aquí vemos, como nos estaba explicando nuestro hermano Edgar, que toda la Biblia es acerca de Jesús. Jesús les dice que en la ley de Moisés, eso es el Pentateuco, todos los profetas y hasta los salmos es acerca de Jesús. Y eso es lo que la teología bíblica nos estaba mostrando. Cuando vemos la Biblia es acerca de Jesús. Todo tenemos que ver una conexión. ¿Dónde está Cristo aquí presente? Hace unas semanas escuchaba a una persona hablar de Jeremías 18, el pasaje del alfarero. La persona estaba hablando de que pues el alfarero nos forma, el alfarero nos moldea. Y eso es una verdad, pero Jeremías 18 es acerca del juicio de Dios sobre Israel. No es un pasaje, ay, qué lindo, Él nos moldea. No, cuando ese pasaje lo que habla, el Señor está diciendo a Israel, te voy a destruir y voy a formar un nuevo vaso. Y ahí está Cristo, ese vaso es Cristo. Ese vaso es Cristo. Cuando usted no ha escuchado una prédica que dice las 5 piedras que cogió David, y el Señor me dijo que esta piedra primero era el amor. ¿De dónde usted saca eso? Y el problema de eso es que usted dice, a mí nunca Dios me podía haber dicho eso. Sí, quizás porque tienes el Espíritu y no estás pensando en tonterías. Todo es acerca de Cristo. Y como dijo el pastor Núñez, el Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo y ambos están unidos intrínsecamente. Me prometí que no iba a decir palabras así grandes. En el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hermanos, hasta que no vemos a Cristo en las Escrituras, no hemos entendido las Escrituras. Él estaba diciendo, las Escrituras es acerca de mí, y Él hace un milagro y les hace entender las Escrituras para que vean que las Escrituras son acerca de Cristo. Lo que le estaba diciendo, si no ven que son acerca de mí, no las has entendido, no las has comprendido. ¿No has visto cuál es el propósito de este glorioso libro que de tapa a tapa nos presenta que somos pecadores y necesitamos un Redentor, y ese Redentor solamente es Cristo? En el verso 46 y 47 nos muestra cuál es el mensaje acerca de Jesús que la Biblia enseña. Ese mensaje del Evangelio. Dice que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué es el Evangelio? Toma unos segundos en tu mente. Piensa, ¿qué es el Evangelio? Yo hago un ejercicio, tengo un discipulado de hombres en la iglesia. Y una de las cosas que hacemos al comienzo de este discipulado de hombres es darle un papel en blanco. Escribe, ¿qué es el Evangelio? Si es el mensaje de mayor importancia, es el mensaje que debemos conocer más importantemente. Debemos conocerlos, debemos saberlo. Hay un libro que les recomiendo de Dan Gilbert, de Nine Marks, que se llama así mismo, ¿qué es el Evangelio? Y está en español. Antes de responder la pregunta de qué es el Evangelio, te voy a decir lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente estar bien así, tal como estamos. Yo creo que por eso es que en ocasiones decimos, si lo traemos a la iglesia y él se sienta y comienza a portarse mejor, pensamos que eso es salvación. El Evangelio no es simplemente que Jesús va a mejorar tu vida. El Evangelio no es como que las cosas me van a ir mejor. Y las promesas es que vamos a sufrir de la palabra. Bueno, no sé de dónde está esta idea de que vamos a tener una mejor vida. Hermano, nuestra mejor vida es cuando estemos en el cielo. Si tu mejor vida es ahora, eso quiere decir que no vas para el cielo. Hermanos, el Evangelio no es simplemente que Dios es amor. El Evangelio no es que debemos vivir bien.
sea que el Evangelio no es algo moralista, no es acerca de que dejemos de hacer ciertas cosas. Hay frutos que el Evangelio trae. Pero no es que simplemente queremos coger a una persona y sentarlo. A veces esposas que tienen esposos que son inconversos y mi corazón va contigo si ese es su caso. Pero como que queremos simplemente irse sentado los domingos ahí y dejar de airarse y hablar malo o de beber. Pero hermano, no, una necesidad es mayor. Una necesidad de redención, de ser salvo. Hermanos, el Evangelio es que Dios es santo. Dios es santo. Santo quiere decir separado, sin pecado, sin mancha. Hermano Edgar nos mostró cómo Dios siempre no puede estar donde está el pecado. Y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y su ira está sobre nosotros. Hermanos, en las iglesias muchas veces ya no se quiere hablar de la ira de Dios, porque es algo como ofensivo. Pero la realidad es que la paga del pecado es muerte. Y nuestro pecado nos hace merecedores de la ira de Dios. Cuando el hermano Edgar está diciendo lo que es difícil de entender es el amor de Dios, es por eso mismo, porque cómo Dios puede amar a aquello que está dañado por el pecado. Porque la respuesta adecuada de Dios es la ira de Dios contra el pecado. Esa es la respuesta correcta de Dios. Es responder en toda su oposición contra aquello que se revela contra Él. Y esa es nuestra situación, ese es nuestro estado ante Dios. Pecadores ante un Dios santo. Hermanos, es una posición triste, una posición sin esperanza. Es una posición que no tienes a dónde ir. Esa es la realidad del ser humano. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos hace merecedores de su ira eterna. Eso es lo que es justicia. Lo que sería justo es que tú y yo pasáramos la eternidad bajo el juicio y la ira de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, oh, qué bueno, que es misericordioso, nos da buenas noticias para ese problema. Él trae una solución para ese problema. Yo siempre digo, no hay forma que el cristianismo haya sido inventado por el hombre, porque el cristianismo es contrario al pensamiento humano. El pensamiento humano es qué tengo que hacer para poder arreglar mi relación con Dios. Y Dios dice, lo que tiene que pasar yo lo hice. Y el Evangelio es la obra de Cristo para nuestra redención, la obra completa de Cristo. Dios se hizo hombre. Hermano, eso es importante. Que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque al hacerse hombre, Él puede tomar nuestro lugar. Él viene a ser nuestro representante. Pero también tenía que ser Dios. Dios se hizo hombre porque solamente la salvación puede venir de Dios. No puede venir de un hombre. Entonces es importante que Dios, hombre, haya venido a habitar con nosotros. Pero también es importante que viviera una vida perfecta. Como decía el hermano Miguel Núñez, él pudo haber venido el día antes de la crucifixión, lo hubiesen crucificado y hubiese sido un sacrificio de bebito. Hubiese nacido y lo hubiesen sacrificado allí, pero no, él tenía que cumplir la ley. Él tenía que hacer lo que Adán no pudo hacer. Él tenía que cumplir con todos los requisitos de Dios. Hermano, y esta es una de las partes que es más olvidadas del Evangelio. Y es una de las partes más importantes del Evangelio. Porque al Él cumplir todos los requisitos de la ley, esa rectitud, en inglés es justice, esa justicia, righteousness. A veces es difícil traducir esa palabra en español, a gente que se le hace difícil entender eso, es la rectitud. Es puesta en nosotros los creyentes. Dios no solamente te ve libre de pecado, que vamos a ver eso, Dios te ve como que tú cumpliste todos los requisitos de la ley. Hermanos, esas son buenas noticias. Esas son las mejores noticias. Él las cumplió por ti y por mí. Y Dios te ve como ve a Cristo, justo. Y al cumplir toda la ley,
abajo. Ya estamos. Bueno, eso pasa en la mejor familia. A todo color. No, el gabanazo, porque después me da con darle un gabanazo a alguien. Déjame ponérmela, después me da la tentación. Después le meto un gabanazo a alguien aquí. Ok, estamos en la justicia perfecta de Cristo. Eso lo hace a Él, teología bíblica, el Cordero sin mancha. Amén. El Cordero perfecto para ir a la cruz y tomar nuestro lugar. ¿Por qué tomar nuestro lugar? Porque es hombre y puede representarnos en la cruz del Calvario. Y al tomar nuestro lugar, Dios derrama toda su ira sobre su Hijo. La ira que tú y yo merecíamos, Él la recibe. Oh, hermano, eso debe quebrantarnos. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es porque en ese momento la comunión perfecta entre el Hijo de Dios y Dios el Padre había sido quebrantada. Y en vez de tener la comunión bondadosa de Dios, Él estaba experimentando la ira de Dios. Hay personas que dicen que el infierno es la ausencia de Dios. Hermanos, Dios va a estar bien presente en el infierno, pero derramando su ira. Y eso fue lo que Cristo experimentó en ese momento. Y eso es lo que tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, deberíamos experimentar. Y porque Cristo experimentó eso, hay una transacción gloriosa donde nuestro pecado es puesto en Cristo y Él recibe la ira que tú y yo recibíamos, y nosotros recibimos su rectitud, su justicia, y somos declarados justos, rectos delante de Dios. Nuestra única esperanza en el día del juicio final es el Evangelio, donde la obediencia de Cristo es lo que nos da acceso al Padre. Hermanos, tiene que ver eso, tiene que ver esto. No podemos entrar solamente porque nuestros pecados son perdonados. No es un estado neutral. Podemos entrar porque somos justos y rectos. Y eso por la justicia de Cristo. Pero después de esto, después de morir en la cruz en nuestro lugar, resucitó al tercer día, hermanos. Y esto es importante. 1 Corintios 15, que nos dice que sin la resurrección nuestra fe es vana. No importa, porque la resurrección nos dice que el sacrificio fue aceptado. Es la afirmación de Dios y dice, levántate, mi hijo. Tu sacrificio fue aceptado, y eso nos da esperanza. Él es la primicia nuestra. Nosotros vemos y dice, Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Él ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre y gobierna sobre su iglesia. Es la cabeza de la iglesia y un día vendrá por Él. Hermanos, el Evangelio es la obra completa de Jesucristo por la redención de su iglesia. Ese es el Evangelio, ese es lo que predicamos, eso es lo que compartimos, eso es lo que salva. Es la obra de Cristo, no es nuestra obra. Y ahora podemos poder tener perdón de nuestros pecados al arrepentirnos de ellos y poner nuestra fe en Cristo. Si pueden poner la próxima tarjeta, o la tarjeta que había puesto que habla del Evangelio. ¿Lo tienen? No. Era como... ¿No lo pusieron? Sí, esto. Algunos de ustedes recibieron esto por email. Nosotros hicimos una pequeña tarjeta que le damos a todas las personas que van a la iglesia. Y habla sobre la obra redentora de Cristo. No está completa. En un lado está el Evangelio, dice que somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Y en este lado ponemos todo lo que Cristo hace por nosotros. Porque, hermanos, si a mí algo me da canillera, ¿sabes lo que es canillera? Vamos a hablar boricua aquí. Canillera, ¿verdad? Si algo me pone a temblar es que un miembro de mi congregación llegue el día del juicio final y no sabía el Evangelio. Porque si no conocía el Evangelio, no tiene lo que necesita para ser salvo.
Y a veces yo le digo a la iglesia, soy aburrido, ¿verdad? Porque me repito, todos los domingos les voy a predicar el evangelio. Pero es que necesitamos el evangelio todos los domingos. Necesitamos la obra redentora de Cristo. Necesitamos recordarnos. Necesitamos predicarnos. Necesitamos predicar el evangelio. Así que pastores que están aquí presentes, medita en la riqueza del evangelio, estudia el evangelio, conoce cada una de estas partes, aplícala a tu vida y predícalo a la iglesia. Predícalo a la iglesia. El Nuevo Testamento diría que el evangelio es el mensaje de que Cristo Jesús, mediante su vida, muerte y resurrección, ha conseguido justificación, perdón y salvación del pecado para los pecadores. Hermanos, es la obra de Cristo. Este mensaje trae grandes bendiciones que vienen a través de Jesús, como la santificación, la glorificación, nuestra renovación, reconciliación. Pero esos son beneficios del evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio comienza y termina en Cristo y su obra. ¿Sabes qué nosotros aportamos en esta ecuación del evangelio? ¿Sabes cuál es nuestra aportación? Si me están siguiendo, se dan cuenta que lo único que nosotros aportamos es nuestro pecado. En la ecuación del evangelio, nuestra gran aportación fue nuestro pecado que cayó en Cristo, para que ese pecado fuera propiciado, donde Dios satisface su justa ira sobre el sacrificio, para que nosotros no recibiéramos esa justa ira. Hermanos, no necesitamos nada más. Si tenemos el evangelio, tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Porque las mejores noticias son nuestras. Hermanos, el evangelio es aquello que es de primera o mayor importancia para la iglesia. 1 Corintios 2:2, ¿qué dice Pablo? Pueden sacar ya la gráfica, gracias. A los Corintios. Me propuse no saber alguna cosa sino Jesucristo y a este crucificado. Él lo que está diciendo básicamente es, y si se dan cuenta, en el libro de Corintios él habla de muchas cosas diferentes. Habla sobre el abuso de los dones espirituales, habla sobre las demandas, habla sobre hasta el incesto, habla sobre la disciplina de la iglesia, habla sobre problemas que están teniendo al tomar la Santa Cena. Hermanos, Corintios era un revolú. Después traducido al hermano español. Pero él comienza diciéndole, me propuse no saber cosa alguna sino Jesucristo y este crucificado. Él está diciendo, todas las cosas que vamos a hablar tienen que salir del evangelio, tienen que fluir de la cruz. Vamos a hablar de aspectos morales de sus vidas, pero si esto no sale de la cruz, es moralismo, no es cristianismo. Transformación viene a través del evangelio. 1 Corintios 15, que el pastor Núñez ayer habló, dijo, yo les doy lo que es de primera importancia. No, si es algo de primera importancia, ¿qué es? De primera importancia, si tu jefe te dice, mira, tienes 5, 6, 7, 8 cosas que hacer, pero esto es lo de primera importancia, ¿a qué tú le vas a dedicar más atención? Y Pablo les dice, yo les di lo de mayor, lo de primera importancia. Y a veces pensamos que el evangelio es esto que, bueno, lo usamos para llegar al cristianismo, pero eso es algo sencillo, eso es para dárselo a los niños de la escuela de Children Ministry, ¿cómo le dicen acá en español? Children Ministry. ¿Verdad? Elemental, ¿verdad? Y a veces los niños saben más del evangelio que los mismos padres. Porque nosotros estamos en estas cosas profundas. Una revelación fresca. Necesito una revelación fresca. Algo nuevo. Y nos olvidamos del evangelio y no predicamos el evangelio. Como dije ayer, estamos en el libro de los Colosenses en mi iglesia. Y Colosenses, el principio que está presentando básicamente es que ellos se querían mover a algo además de Cristo.
como ciertas visiones o experiencias. Llegaron unos nuevos maestros a la iglesia de Colosenses diciendo, ustedes tienen a Cristo, eso está tremendo, eso está bueno, eso está increíble. Pero déjenme decir, ustedes quieren ser verdaderos cristianos, necesitan tener unas experiencias profundas para entonces ser verdaderos cristianos y tener la profundidad, la unción verdadera. Así que Cristo está bien, pero es Cristo más algo más. Y Pablo le está diciendo, no. Si tienes a Cristo, lo tienes a todo, porque es el supremo sobre todas las cosas. Si ven el primer capítulo de Colosenses, él menciona el Evangelio varias veces como queriendo decir, no se muevan de aquí, no se muevan de esto, continúen aquí. Ustedes quieren profundizar, profundicen en esto, conozcan esto. Y que todas las cosas adicionales que aprendan como creyentes salen y nacen del Evangelio. Si lo que estás haciendo no ves como el Evangelio lo informa, lo estás haciendo legalistamente, moralistamente. Hermanos, para nuestro matrimonio, para nuestros ministerios, necesitamos el Evangelio. Cuando pedimos que la iglesia sea generosa, lo hacemos diciéndole, da para que tengas más. Hermano, eso es egoísta. Tú das porque Dios ha sido generoso contigo. En la cruz, Él ha sido lo más generoso posible. Y porque Él ha sido generoso contigo, por eso tú eres generoso. Eso es aplicar el Evangelio a tu generosidad. Amén. Cuando tú tienes una ofensa con un hermano, que lo que tienes ganas en vez de imponerle las manos, para imponerle las manos. Y viene algún amigo con la teología de Cristina y te dice, no, perdónalo porque te vas a sentir mejor. Vas a sentir un peso que se te va a ir de encima. Y mira, él ni está sufriendo y tú aquí sufriendo por todo eso. Hermano, eso es egoísmo. La razón por qué sientes muchas veces cuando perdonas que se te sale un peso encima es porque el pecado que estaba de ese sentimiento estaba en tu corazón. Pero hermano, la razón que perdonamos no es porque nos vamos a sentir mejor. La razón que perdonamos es porque hemos sido perdonados. Y eso es el Evangelio tomándolo y aplicándolo a la vida del creyente. Y por eso es que todo lo que predicamos, todo lo que hacemos sale del Evangelio. ¿Por qué amamos? Porque hemos sido amados primero. Todo sale del Evangelio. Hermanos, hoy cuando yo salga de aquí, quizás tenga que salir unos minutos antes, tengo una boda en San Juan. Esto no estaba en las notas. Es una revelación fresca. Tengo una boda en San Juan de una muchacha que ha sido fiel, 40 años tiene. Y ha sido fiel al Señor. Y es amada por nuestra iglesia en Maryland y se están casando acá en Puerto Rico. Y para mí es un gozo ir con ellos a unir sus vidas. Y yo les digo a ellos, y lo voy a decir en la boda, mi esperanza para ustedes dos que están entrando al matrimonio no es que ustedes sean buenos o especiales. Eso de ustedes diría, eso no es algo para decir en la boda. Claro, que quieren que diga, ellos son tremendos, ellos son... No, mi esperanza está en que ellos confían en Jesucristo, en que ellos conocen el Evangelio y que en medio del conflicto ellos tienen las herramientas del Evangelio para poder extender perdón el uno hacia el otro. Eso es lo que transforma vidas, hermanos. Eso es lo que cambia, es el Evangelio. Mike Bowmore, un pastor amigo, le llama la funcionalidad central del Evangelio. Es el Evangelio teniendo acción en nuestra vida, en el día a día. Hermanos, pero si el Evangelio es este mensaje de mayor importancia, es este mensaje que salva, pero también este mensaje que transforma al creyente, este mensaje que da vida, que da salvación, va a ser el blanco número 1 del enemigo. A veces vemos ataques del enemigo donde no hay ataques del enemigo y no nos damos cuenta dónde son los verdaderos ataques del enemigo. Y estamos buscando diablos y mamengos por todos lados.
y no vemos dónde verdaderamente el enemigo está atacando a la iglesia. Y una de las formas mayores que va a atacar a la iglesia es a través de cambiar, diluir, transformar el mensaje del evangelio. Él va a querer detener el avance de esta noticia, pero si no puede detener el avance, va a tratar de cambiarla. Y si no puede cambiarla, va a tratar de mezclarla. Y si no puede mezclarla, va a tratar de reinterpretarla. Y si no puede reinterpretarla, va a tratar de diluirla. Y quiere que se dé un mensaje que diga Jesús lo suficiente para que parezca cristiano, pero que no tenga el verdadero evangelio. O partes del evangelio, pero no tenga el verdadero completo. Hermanos, es una realidad. Dios nos ama. Pero eso no es el evangelio. La forma que sabemos y podemos experimentar el amor de nuestro Dios es a través de la cruz. En la cruz vemos el amor de Dios que da a su Hijo por pecadores y sabemos que podemos ir ante Él y experimentar su amor porque somos pecadores, pero nuestro pecado fue lidiado en la cruz de Cristo. Así que no solamente decir Dios es amor, es decir, por la cruz podemos experimentar el amor de Dios. Pero si solamente damos partes o pedazos del verdadero evangelio, ¿sabes qué? Estamos dando un falso evangelio. Tenemos que dar el verdadero evangelio completo. ¿Tú sabes lo que más yo creo que le gusta a Satanás? Es tener gente religiosa en la iglesia. Yo digo, yo tengo a veces más esperanza. Un vendedor de droga que una persona 30 años en la iglesia con religiosidad. Porque la persona 30 años en la iglesia con religiosidad se cree que se merece el cielo. Eso es así. Y está ciego de su necesidad de Cristo. Hermanos, por eso es que no podemos asumir que personas llevan 30 años en la iglesia y son creyentes, y por eso todos los domingos predicamos el evangelio. En la crianza de mi hijo yo lo veo eso, de mis hijos. Yo veo que la tentación mayor para mis hijos quizás va a ser de ser fariseitos. Ellos se han criado en una casa que se les ha amado, se les ha enseñado el temor de Dios, se les ha enseñado, se van a criar en la iglesia, y la tentación va a ser pensar que porque el otro día mi hijo Joey escribió, otra revelación fresca de esta, escribió, Dios, él tiene 6 años, Dios te amo, mi papá es pastor. Y yo hablé con él para dejarle saber, hey buddy, porque tu papá sea pastor no quiere decir que algo mejor o tienes una conexión. Tú necesitas a Cristo. Y desde chiquitito, a veces los abuelos le chocan, ¿verdad? Porque los abuelos piensan que esos nenes son tremendos. Pero desde chiquitito le decimos, Joey, Yanel, ustedes son pecadores y necesitan a Cristo. De la misma forma que papi y mami son pecadores y necesitan a Cristo. Y los otros días mi hijo pecó y lo habíamos regañado y él quebrantado. Me está diciendo, papi, pero es que no puedo. Yo digo, yo lo sé, papi, no puedes obedecer. No puedes. Por eso es que necesitas a Cristo que cambie tu corazón. Por eso es que necesitas que Dios venga y transforme tu corazón y te dé fuerza. Vamos a orar para que el Espíritu Santo cambie tu vida. Porque no puedes. Necesitamos el evangelio, Señor, en todas las partes de nuestras vidas. Algunas sugerencias prácticas para las iglesias. En primer lugar, asegúrate de predicar el evangelio en todos tus sermones. Y déjeme decirles, si hacen predicaciones positivas y teología bíblica, van a predicar el evangelio. Porque el texto mismo te va a mostrar a Cristo. Si escoges un texto, el texto mismo va a sacar a Cristo y te lo va a mostrar. Si venimos a decir, bueno, los 10 pasos para ser un padre victorioso, quizás Cristo no sale por todo eso. Pero si tomas un texto de este glorioso libro y lo estudias, Cristo va a salir a flotar.
si Cristo va a salir a reducir y vas a poder predicar el evangelio. Hermanos, toda acción del creyente tiene que nacer del evangelio. Asegúrate que todo individuo que se hace miembro de tu iglesia entiende el evangelio. Y vamos a hablar de eso cuando se habla de la membresía de la iglesia. No es un club social. Ven aquí, vamos a comer alcapugias y bacalaitos después del servicio, que no está mal. Aunque hay algunos que no deberían comer alcapugias y bacalaitos. Pero asegurarnos que la persona que está diciendo voy a comprometerme con el cuerpo local de Cristo conoce el evangelio y es salvo. Porque si no lo conoce, si no tiene un entendimiento, no tiene que hacer todos esos puntos que yo puse ahí, pero tiene que tener un entendimiento: soy un pecador y Cristo es mi Salvador. Ese entendimiento debe estar en algún momento para que haya conversión. Salvación no es como que, yo fui y sentí un corrientazo más chévere. Eso no es conversión. Conversión no es como que yo fui y yo vi como que una luz. Y era spotlight, pero yo vi una luz. Yo vi una luz y los ángeles. No, eso no es conversión, no es una experiencia, no es un sentimiento. Conversión es reconocer: yo soy un pecador y Cristo es el único Salvador. Eso es conversión. Obviamente, y vamos a hablar de eso ahora, Dios da eso. Dios tiene que cambiar nuestro corazón para poder entender esa verdad. Y jamás des por sentado que tus miembros conocen el evangelio. Yo en medio de prédicas hago quizzes. Justificación. Si veo que nadie levanta la mano, digo: la semana que viene vamos a hablar de justificación en la escuela bíblica. Porque eso es algo que debe salir de nosotros, debemos conocerlo, es nuestra salvación, es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos conocemos, a mí, a quien baila y a todo el mundo, pero justificación. Y en cuarto lugar, clarifica, que ellos entiendan un entendimiento bíblico de lo que es la conversión y el arrepentimiento. Y ahora en los próximos minutos, antes de concluir, vamos a ver eso: conversión y luego un poquito de evangelismo. Yo sé que ya le están sonando las tripas a algunos, lo escucho desde acá. Hermanos, sin un entendimiento del evangelio no puede haber conversión. Y en la conversión hay un aspecto que nosotros somos parte, y es el arrepentimiento y fe. Y rápidamente, arrepentimiento y fe es arrepentirnos de nuestro pecado. Es como apartarnos de nuestro pecado. Decir: Dios, yo no quiero ya vivir esa vida de pecado. No es que tú tienes que cambiar antes de venir al Señor, pero es tornarte de tu pecado. Un giro de 180, no 360. 360 terminaste donde empezaste. 180. Y dices: fe. ¿Qué es fe? Fe es un regalo de Dios. Y fe es decir: yo creo en el sacrificio de Jesucristo por mí. Yo confío en Él. El día del juicio final, mi defensa está en Cristo, en su obra, en lo que discutimos, en lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es fe y arrepentimiento. No es recitar un credo, no es hacer una oración, no es una conversación, no es una experiencia de emociones ardientes. Es reconocer: soy un pecador, necesito un Salvador y quiero tornarme de mi pecado, y pongo mi confianza en la obra absoluta de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, la conversión a veces pensamos que es como una trayectoria. Y yo sé por qué pensamos de esa forma, porque vemos como Dios está como trabajando en nuestras vidas, pero la conversión es un momento. Es un momento. Estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida. Un momento, Dios transforma nuestro corazón para entender el evangelio, para entender que eres pecador y necesitas un Salvador. Hermanos, y eso solamente lo hace Dios. Yo nunca he visto a un muerto dándose CPR a él mismo. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Dios tiene que dar vida. Dios tiene que hablar lo que ellos hablaban. Dios solamente es el que habla y vida sucede. Dios tiene que dar vida a nosotros y darnos, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, circuncidarnos en nuestros corazones para entender la necesidad de nuestro evangelio.
Así que, aunque incluye nuestra acción de fe y arrepentimiento, Dios tiene que actuar en nosotros. Hermanos, no se crea que es que Dios me salvó porque conocía mi corazón y yo lo quería a Él. No, hermano, Dios te salvó a pesar de tu sucio corazón, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad. Dios en su misericordia se acercó a ti. Hermanos, y un problema de no entender cómo es la verdadera conversión a través del Evangelio es que tratamos a inconversos como conversos. Y en la iglesia tratamos a inconversos y los ponemos a dirigir, los ponemos a hacer todas las cosas, inconversos predicando, porque no tenemos un verdadero entendimiento del Evangelio y lo que es la conversión. Y damos falsas expectativas de salvación. Hermano, eso es algo que nuevamente la canillera santa. Yo no quiero darle falsas expectativas, no quiero quitar seguridad de salvación a una persona, pero tampoco quiero dar falsa expectativa a una persona. He estado viniendo el último año a la iglesia. Qué bien, Dios está trabajando en ti y quizás lo dejamos y no vamos a decir, tú te has arrepentido de tu pecado. Tú has confiado en Cristo. ¿Has visto frutos de arrepentimiento en tu vida? Con nuestros hijos nos pasa, yo quiero que haga la oración de fe, pastor, que haga la oración de fe. Puede hacer la oración de fe. Si no hay conversión, nada ha pasado. Dios tiene que hacer algo en sus corazones y tenemos que clamar para que Dios lo haga. Y por último, si entendemos el Evangelio, si entendemos cómo es la conversión, vamos a entender qué es el evangelismo. Cuando tenemos un verdadero entendimiento del Evangelio y la conversión, vamos a predicar el verdadero Evangelio cuando evangelizamos. Hermanos, el evangelismo no se trata de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que una persona decida aceptar a Jesús. Tampoco se trata de imponer nuestro punto de vista. El evangelismo no es un compartir un testimonio personal. No es presentar una defensa de la fe, no es hacer obras de caridad, aunque cada una de estas cosas pueden estar acompañadas cuando evangelizamos. El evangelismo tampoco puede ser confundido con los resultados que tenemos. Como si el evangelismo fuera exitoso solamente cuando hay conversiones o cuando iglesias se llenan. Quizás algunas de las iglesias más concurridas en los Estados Unidos no se predica el evangelio. Y simplemente se predica aquello que las personas quieren escuchar. Tú eres un campeón. We are the champion. Y tú eres tremendo. Y ven el próximo domingo que te vamos a decir lo hermoso que eres. En mi iglesia te vamos a decir lo pecador que eres. Porque tenemos un hermoso Salvador. Y queremos estar asombrados de Él. Hermanos, el evangelio es decir en palabras, hay que hablarlo. Hay veces que las personas dicen, el testimonio habla más que lo que decimos. No, hermanos, pero hay que hablarlo. Tiene que estar acompañado de nuestro testimonio, pero tienes que decirlo. Tienes que hablarlo, tienes que compartirlo, tienes que decirle a la persona, Cristo, lo que tú ves es porque Cristo habita en mí y me dio un nuevo corazón. ¿Pero por qué? Porque yo he creído en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso fue lo que hizo Jesús al proclamar las buenas noticias. Eso es lo que hizo Pablo. Hermanos, le ofrecemos un Salvador porque conocemos la doctrina del pecado claramente. Y sabemos que lo que necesitan no es una mejor vida, no es vivir en victoria, no es estar mejor, es a Cristo. Es un Salvador. Nuestro problema fundamental es que no entendemos lo malvados que somos como seres humanos. Y pensamos que somos buenos. Y si nos juntamos gente buena y cantamos unas canciones, eso le va a agradar a Dios. No, hermanos, nos juntamos pecadores a ser redimidos por la sangre del Cordero. Así que concluyendo, quiero quedarme en el tiempo dado. Recuérdale las buenas noticias a la iglesia. Pero para recordarle las buenas noticias a la iglesia, tienes que predicártelas tú primero. Tienes que cantarlas, tienes que leerlas, tienes que escucharlas, tienes que meditar en ellas.
Hermanos, hay momentos que en medio del ministerio, aquellos que son pastores, uno está que los pensamientos uno no sabe ni para dónde van, ¿verdad? Yo busco canciones cristocéntricas. Voy a hacer un plugin aquí, Sovereign Grace Music, el CD del Dios que adoramos. Y me pongo a escuchar canciones, no que me digan, si levanto las manos me voy a sentir bien. No es acerca de mí. Es acerca de canciones que me digan, Cristo, mi única salvación. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Cristo me amó y se dio su vida por mí. Canciones que me recuerden de la majestuosidad de Cristo. En una ocasión, mi esposa estaba lidiando con falta de gozo. Y yo le dije, vamos a estudiar Romanos juntos. Y ella decía, ¿Romanos? Sí, mi amor, porque en Romanos vemos los pecadores que somos, pero el gran Salvador que tenemos. Y eso nos debe dar gozo. Eso nos debe dar gozo. Eso nos debe dar esperanza. Medita en el Evangelio. Cuando estés ansioso, recuerda que Él está sentado en el trono gobernando a su iglesia. Cuando tengas dudas sobre el futuro, recuerda que Él va a venir por la iglesia y nos va a rescatar. Cuando el enemigo te acuse de tu pecado, recuerda que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando estés luchando contra el pecado, recuerda que eres una nueva criatura. Eso es todo el Evangelio. Eso es la obra de Cristo. El Evangelio nos salva, pero el Evangelio también nos da el poder para caminar la vida del creyente. Así que, hermanos, meditemos, prediquemos, cantemos, memoricémonos, vamos a saborearnos el Evangelio. Porque mientras conocemos el Evangelio, vemos más y más y más la gloria de Cristo. Nos recordamos de qué es verdaderamente lo que es el cristianismo. El cristianismo es sobre pecadores que son redimidos y tienen ahora comunión con nuestro Dios. Si el beneficio principal que tú quieres encontrar del cristianismo es que tú no tengas problemas, que estés feliz, te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. Lo mejor del cristianismo es saborear a Dios, experimentar a Dios, conocer a Dios, el Dios trascendental que quiera tener comunión con este vil pecador. Y la única forma que podemos experimentar eso es a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Así que nos centramos, lo conocemos, lo predicamos, lo cantamos y fundamentamos nuestras iglesias en la realidad completa y total de la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, yo te pido que las verdades de tu glorioso Evangelio resuenen en nuestro corazón. Y que nuestro corazón lata por el Evangelio, Señor. Que cuando hablemos de tu obra, sea evidente que hemos sido afectados por ella, Señor. Señor, en una reunión como esta, no quiero asumir que todos somos creyentes. Señor, si hay alguien que nunca ha puesto su confianza en el Evangelio, te pido que por tu misericordia tú des vida a ese corazón y que pueda ver la necesidad de Cristo y lo glorioso que eres como Salvador y que solo en ti hay satisfacción. Te damos gracias por salvarnos. Gracias porque solo en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga.